Buen día, chavos. Se les estuvo mandando ahí unas actividades, unos temas con unos links y en cada una viene una actividad. Bueno, vamos con la primera actividad. Viene en dos partes. Entonces, primero vamos a ver, les voy a recordar qué es el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Ok, tenemos el triángulo rectángulo, un triángulo donde uno de los ángulos mide 90 grados. Los otros dos son ángulos agudos. Ahora vamos a ver los lados como catetos y la hipotenusa. La hipotenusa va a ser el lado que siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. Los otros dos lados son los catetos. Para el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a conocer dos lados del triángulo, nos va a faltar encontrar uno. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. De ahí podemos despejar. Si queremos encontrar la C, pues le sacamos raíz. Si queremos encontrar la A o la B, pues mandamos. Si quiero encontrar la B la mando restando y después saco raíz. Si quiero encontrar la B, la A la mando restando y saco raíz. La A y la B son los catetos, la C siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, cuando yo quiero encontrar la hipotenusa, va a ser una suma, solamente le voy a sacar raíz al teorema de Pitágoras. Cuando yo quiero encontrar la A o la B, es decir, un cateto, no importa cómo se llame, va a ser una resta. La hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado, después le saco raíz. Entonces, en los primeros problemas, el primero dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 7 unidades y 5 unidades. Ok, los catetos miden 5 y 7, me falta la hipotenusa, entonces voy a encontrar la hipotenusa, voy a encontrar C, es la suma de los catetos al cuadrado. La raíz de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado nos da 25 al cuadrado más 49 al cuadrado nos da raíz de 74. Al sacarle raíz nos da 8.60. En el problema 2 dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 6 unidades y 4 unidades. Los lados, como ya me menciona que me falta la hipotenusa, entonces los lados vienen siendo los catetos. Otra vez vamos a encontrar la C. Entonces nos quedaría, aquí a la C a lo mejor le pueden cambiar el nombre, no importa. Nada más nosotros debemos estar conscientes que es la hipotenusa. Bueno, entonces la C es igual a 4 al cuadrado, que es 16, más 6 al cuadrado, que es 36. Sumamos y nos da 52, le sacamos raíz y nos da 7.21. Para el problema 3, nos dice, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 8 y uno de sus lados mide 3, ¿cuánto mide el otro lado? Ok, entonces aquí nos dan que la hipotenusa vale 8 y uno de los catetos mide 3. Nos pide encontrar el otro, le voy a llamar A. Entonces voy a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras donde está despejada la A, que es la hipotenusa al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, menos el cateto que conozco al cuadrado. La hipotenusa siempre va a ser mayor. 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 64 menos 9 nos da 55, le sacamos raíz y nos da 7.41. En el problema 4, aquí ya habla de un problema razonado, pero no hay problema, lo podemos pasar a un triángulo. Dice calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros. Ok, nos está diciendo que la escalera mide 3 metros y que de la pared a la parte baja inferior de la escalera son 70 centímetros. Si aquí estamos hablando en metros y aquí centímetros, pues lo tengo que cambiar a metros y me da 0.7 metros. Voy a calcular B. Tiene que ser menor a la hipotenusa, tiene que ser menor a la escalera. ¿Por qué? Porque es un cateto. Entonces yo le llamé B, puede ser A, puede ser X, la letra que sea. Pero nada más estar conscientes que es un cateto. ¿Por qué? Porque aquí la pared con el piso forma el ángulo de 90 grados. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado menos 0.7 al cuadrado. 9 menos 0.49 nos da 8.51. Le sacamos raíz y nos queda 2.21. El problema 5 dice, vamos a ver. Dice, al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud
Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, de aquí a aquí en la sombra ya nos dice que son 2.5 metros. De la parte alta aquí a donde termina la sombra son 4 metros. Entonces me piden la altura del árbol. También es un cateto. ¿Por qué? Porque el árbol con el piso, con la sombra, forma el ángulo de 90 grados. Entonces aquí no le llamé a nivel, le llamé X. Nada más estar conscientes que es un cateto. Entonces aquí va a ser una resta. La hipotenusa, que es 4 al cuadrado, que es 16, menos el cateto 2.5 al cuadrado, que es 4.84. Restamos, nos queda 11.16 y le sacamos raíz y nos da 3.34. De esa forma utilizamos el teorema de Pitágoras. Ese nos va a servir para las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque en ocasiones me van a dar un triángulo donde nada más conozco dos lados. Ok, ahora nos vamos con las razones trigonométricas. Ya he mencionado que en un triángulo rectángulo 2 son catetos y 1 es la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados y el cateto, pues a uno se le va a llamar cateto opuesto y al otro cateto adyacente, dependiendo con el ángulo que estemos trabajando. El cateto opuesto es el que está enfrente o está frente al ángulo con el que voy a trabajar. El cateto adyacente es el que está junto al ángulo. Entonces, si yo quiero para el ángulo A, la hipotenusa va a ser C. El cateto opuesto va a ser lado A y el cateto adyacente va a ser lado B. Aquí en estos triángulos siempre los ángulos van a estar con letras mayúsculas y los lados van a estar con letras minúsculas. Aquí les puse una nota. Si yo conozco dos de los lados, ¿qué voy a hacer para encontrar el tercero? Lo que hicimos en la actividad anterior. Utilizar el teorema de Pitágoras y ya veo que me falta. Me falta la hipotenusa o me falta uno de los catetos. Entonces, bueno, eso ya es, ya que yo voy a utilizar las funciones trigonométricas, necesito conocer los tres lados. Para los problemas que vamos a ver ahorita, ya me dan los valores de los tres lados. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir. Las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí ustedes se tienen que aprender cuál es cada una. ¿A qué es igual cada una? Bueno, aquí yo no puse a qué es igual a un cociente. Un cociente entre los catetos y la hipotenusa. Solamente son 2 en cada una. Entonces voy a llenarlas aquí al mismo tiempo. Tengo que poner las funciones en el orden así como están. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, como cancioncita. Voy a llenar primero la parte de arriba con co, ca, co, ca, ip, ip. Coca, coca, ip, ip. Algunos lo conocen como coca, coca, hielo, hielo. De la misma forma, pero de abajo hacia arriba. Co, ca, ip, ip. Coca, coca, ip, ip. Ok, entonces el seno de un ángulo va a ser igual al CO es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. En los ejercicios que vienen, me dan un triángulo. Ahí rellene más el ángulo con el que voy a trabajar. En estos 3 primeros problemas solamente me están pidiendo identificar cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente. Pueden ser letras, pueden ser ángulos, no importa. Entonces, para el primer triángulo, me piden para el ángulo B. Si este es el ángulo con el que voy a trabajar, ¿cuánto vale la hipotenusa? 6. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El que está enfrente. B. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? A. Para el segundo triángulo, me piden ahora para el ángulo D. ¿Cuánto vale la hipotenusa? F. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Enfrente, la D. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? E. Para el tercer triángulo, aquí está. Aquí, si se fijan, a diferencia de los otros, aquí está el ángulo de 90. Esta es la hipotenusa. Me están pidiendo para el ángulo G. Entonces, la hipotenusa es la I, el cateto opuesto es la G
y el cateto adyacente es la H. Aquí solamente tenemos que identificar cuánto vale la hipotenusa y cada uno de los catetos. En los siguientes, aquí sí me pide el cociente. Me dan este triángulo, me piden seno, coseno y tangente, solamente las tres primeras funciones trigonométricas. Me piden solamente las primeras tres. Entonces, recordamos, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, aquí no me lo pide esto que tengo encerrado en azul, pero yo lo pongo. ¿Por qué? Porque eso me va a facilitar. Voy a trabajar para el ángulo B. Primero identifico hipotenusa, 30. Cateto opuesto, 18. Cateto adyacente, 24. Me pide las tres funciones. Seno, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser 18 sobre 30. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser 24 sobre 30. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces va a ser 18 entre 24. Y así está. Solamente lo dejo como cocientes. Ya dependiendo si en mi examen me lo da en fracción, entonces hago la división 18 entre 30 y pongo. Pero ahorita vamos a trabajarlo solamente como cociente. Dejarlo expresado como un cociente. Para el siguiente problema me pide para el ángulo G. Primero identifico hipotenusa vale 25. Cateto opuesto vale 7. Cateto adyacente vale 24. Seno de G, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces 7 sobre 25. Coseno de G, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces es 24 sobre 25. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces 7 sobre 24. Y para el último problema, nos dan el triángulo, nos dan los catetos 6 y 8 y nos dan la hipotenusa 10. Pero estoy con el ángulo D, entonces mi cateto opuesto va a ser 6, mi cateto adyacente va a ser 8 y mi hipotenusa es 10. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces es 6 sobre 10. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces va a ser 8 sobre 10. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 6 sobre 8. Y así es como quedan esos problemas de la primera actividad. Entonces espero que ahora sí, ya después de lo que les expliqué, pues ya no tengan dudas.